esperando el inicio de las actividades dentro del Instituto de Derecho Procesal Civil. De hecho, en rigor de verdad, estábamos ya armados y preparados con su directora, la doctora Sandra Peralta, Débora, vicedirectora, y Gustavo, el secretario del instituto, con un proyecto grande de trabajo apuntado a todo lo que es el procesal civil, que es una de los, yo digo, es la columna vertebral del derecho civil, laboral, comercial, lo que vivimos, trabajamos en esto, y como siempre digo, incluso en la facultad, ¿no? También el penal se sirve del civil. Cuando el derecho penal encuentra una calle sin salida, viene a buscar del derecho civil, a rescatar alguna cosita que le pueda servir. Contento, muy contento y muy feliz realmente de tener las colegas que tenemos en el instituto y que sé que nos van a enriquecer en cada una de los encuentros, de las reuniones, la actividad más allá de las charlas, más allá del tema, también van a tener las reuniones habituales donde la idea es justamente venir con inquietudes, los problemas, por qué no decirlo, así que creo que comienza una etapa muy buena. Voy a ser infidente, esto me puede costar inclusive, pero bueno, me hago cargo del costo que me pueda representar. Sandra Peralta, que empezó a trabajar de la hora cero desde que arrancamos ahora, junto con Débora, junto con Gustavo, tuvo un accidente personal físico, no voy a entrar en más detalles, no quiero que me mate después, pero bueno, fue lo que nos retrasó. Quiero decirlo porque parecería que no habíamos hecho nada, que no estábamos preparados, y la verdad que estábamos listos, y tuvimos este pequeño percance, estábamos viendo su evolución, evidentemente va a ser lenta, por eso decidimos arrancar, y bueno, arrancar a las manos de Débora, que son unas excelentes manos para quien quien conoce su trayectoria. Yo no voy a hablar de currículum, no hace falta, eventualmente va a estar todo me permito pasar algún aviso parroquial, como dicen, estamos modificando la página del Colegio de Abogados, ustedes la van a ver igual con algunas cositas, pero en realidad la página va a cambiar 100%, con la información que tiene, pero actualizada, modernizada, y la idea de la área académica que estamos trabajando en esto es que estén todos los directores del instituto, con obviamente nombre y apellido, directores, vice y secretarios, todos los currículums de los directores y los vices publicados para que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder y ver quién es la persona que está dirigiendo el instituto, cuáles son sus antecedentes, por qué está ahí. Así que estoy trabajando en eso, que no quiero, porque no depende de mí, depende de la gente de sistemas, pero yo creo que en 20 días eso va a estar publicado con un montón de novedades en la página y de servicios. Estamos trabajando muy seriamente yo he estado reunido con la jefa de receptoría de La Matanza, porque hay muchísimos problemas con el tema de los inicios, con el amparo, con las mediaciones, y estamos trabajando en preparar cursos, en preparar unos pequeños, muy pequeños, porque sabemos que lo largo aburre y uno no lo termina de leer, pero instructivos para publicar institucionalmente, llevar por la página y dar algunas charlas. Le vamos a pedir a todos los directores de instituto que cuando arman una charla o presentan un tema o lo que fuere, supongamos, qué sé yo, cualquier tema, incluyan 5 minutos de cómo es el sorteo, de cómo funciona el sistema, para justamente ayudar a todos, porque sabemos que esto a mí me trajo dificultad y nos trajo a todos dificultades. Así que bueno, nada más, no robo más tiempo porque acá estamos por Débora. Gracias por la atención, gracias por estar, Débora, y a todos los matriculados, la Secretaría Académica a disposición de todos para lo que necesiten, las inquietudes, menos pedirme plata, después el resto, lo que ustedes necesiten. Te dejo el uso de la palabra. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Yo quiero darles a todos una cordial bienvenida, principalmente en el nombre de nuestra querida directora Sandra Peralta, que está con nosotros, que está activa.
con las limitaciones propias, por supuesto, por su estado de salud, pero que está activa, está detrás de este instituto. Quiero agradecer al equipo, a Gustavo, a Nicolás también por aceptar y sumarse a este desafío que para mí es un honor. Realmente acompañar a Sandra y estar al frente de este instituto, en una de las prácticas más importantes y más desafiantes de nuestra profesión, porque podemos dedicarnos a las áreas que querramos, pero el proceso civil y comercial lo tenemos que conocer todos, ya sea porque nos consultan nuestros amigos, porque nos consulta el vecino, por quien sea, siempre tenemos que estar al día en esta materia tan central del derecho. Bueno, me presento, yo soy Débora Huxek, estoy cumpliendo el rol de vicedirectora de este instituto. Yo soy abogada litigante, tengo mi estudio jurídico, soy maestra internacional de Derecho con especialización en técnicas de litigación civil y penal. Me recibí en los Estados Unidos y es por esto que le doy un enfoque siempre vinculado con la oralidad. Entonces, habiendo hecho esta primera presentación, quiero decirles que el objetivo de este instituto es poder acercarles herramientas que les sirvan en las tareas cotidianas. Sabemos que nuestra profesión es difícil de llevar, que no solamente nos compromete en un sentido de conocimientos, demasiado exigente muchas veces, sino también emocional. Entonces, desde este instituto queremos brindarles todo el apoyo que el colega necesita. Esperamos entonces recibir sus inquietudes cuando ustedes lo necesiten para poder saber y orientar las charlas conforme a sus necesidades. Bueno, habiendo hecho esta primera introducción, voy a compartirles un PowerPoint. No sé si se ve, ahí estamos. ¿Se puede ver el PowerPoint? Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Qué temas vamos a abordar hoy? Vamos a hablar entonces, en primer lugar, del desempeño del abogado en las audiencias orales. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de la oralidad en el proceso civil? Porque es lo que ya está ahí en la puerta golpeándonos, e incluso la pandemia vino entonces a forzar un poco este proceso de la oralidad, ya que muchas de las audiencias de mediación e incluso ya las que están propiamente en el proceso se toman a través de este sistema de herramientas informáticas, con lo cual la oralidad se impuso y tenemos que tener todas las herramientas al alcance para desempeñarnos de manera eficiente. Entonces, ¿qué vamos a abordar? Vamos a ir de la teoría a la práctica. Vamos a hablar de la investigación y preparación estratégica del caso, del rol de los litigantes y del juez y de los principios, de los distintos principios que rigen a la actividad en el sistema oral, que en algunos se comparten con el sistema escrito y en otros se perfeccionan. También de habilidades de comunicación. No solamente tienen que ver con la oratoria, que no vamos a abordar hoy técnicas de oratoria, pero un poco, claro que sí, las vamos a tocar, sino también de expresión corporal y paraverbal. Y también vamos a ofrecer un punto de vista, algunos tipos de herramientas que nos permiten sortear con éxito situaciones difíciles, esas que nos ponen en una encrucijada incluso cuando estamos frente al juez o frente a la parte que representamos. Si ustedes tienen preguntas para hacer o comentarios o lo que quieran decir, todas las opiniones son bienvenidas. Lo que quiero dejar bien en claro es que yo soy una colega y soy una eterna aprendiz, que estoy compartiendo conocimientos y experiencias y que seguramente ustedes tienen muchísimos más para compartir que yo. Entonces, desde este rol les digo que todas las opiniones son bienvenidas. Muy bien, hablamos de la teoría, de pasar de la teoría a la práctica, ¿sí? Es decir, de poder utilizar todo ese conocimiento que nos dan en la universidad, en los cursos que organiza el Colegio de Abogados,
en los posgrados que hacemos a nuestras tareas cotidianas. Y esto lo quiero desarrollar, o sea, toda la temática que vamos a abordar durante el día de hoy va a ser bajo 2 objetivos, lemas o como quieran llamarlo, 2 misiones. Para mí la oralidad tiene 2 misiones. En primer lugar, la oralidad es un camino, es como un camino, un puente que nos es útil para solucionar los conflictos y para encontrarnos con la verdad. En segundo lugar, el litigante debe saber que cuanto más preparación, menos necesidad de improvisación y por ende mejores resultados. Estas 2 premisas o misiones o lemas, como le querramos llamar, son las que van a dirigir toda la exposición. Muy bien. A diferencia de lo que sucede en el sistema escrito, en el sistema oral, el centro de toda discusión y debate está en los hechos del caso que se tienen que investigar. ¿Por qué digo esto? Porque en el sistema escrito estábamos muy acostumbrados todos a que total redactábamos los hechos casi de manera superflua. Muchas veces uno pudo ver demandas o contestaciones donde el abogado copia y pega de otro expediente los hechos que no son esos que se van a investigar en el juicio, donde además le dedicábamos mucho tiempo a debatir sobre la ley aplicable, copiábamos jurisprudencia, copiábamos doctrina que supuestamente sustentaba, supuestamente digo, y después voy a hablar sobre esto, nuestra posición y que después descubríamos que era contradictoria. Y en cuanto a la prueba, muchas veces la testimonial puede ser la central, y bueno, le decíamos al cliente, pásame los datos de 5 testigos y ya está. Y ahí terminaba nuestro trabajo. Y después uno entregaba el escrito, lo sorteaba y listo, ya está, que después el juez se arregle. En el sistema oral esto cambia sustancialmente, entonces todos nosotros tenemos que cambiar el chip y adecuarnos a esto, a que ahora toda discusión va a estar en los hechos, las mecánicas, los autores, las consecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Después, ¿por qué digo que esto es importante, los hechos? Porque en las audiencias orales, ustedes saben, por ejemplo, una audiencia preliminar, el juez puede interrogar directamente a las partes. No voy a hablar si esto está bien o está mal, eso lo dejamos para otra charla, pero el juez puede interrogar directamente a las partes. Entonces, o en una audiencia de vista de causa, ¿el juez qué va a querer saber? ¿Qué es lo que pasó realmente? No me importa lo que vos me dijiste en el escrito, que tu escrito es confuso, contradictorio, no me responde a un montón de preguntas, no me importa lo que dice, y me importa saber qué me dice el testigo, qué me dice el perito, si la prueba documental se corresponde o no con lo que vos estás manifestando. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, de que lo que expresemos de manera escrita en los escritos iniciales, lo podamos sostener de manera oral en las audiencias cuando estemos cara a cara con el juez y con el adversario. ¿Esto qué implica? ¿Cuáles son los beneficios? Muchos beneficios trae la oralidad, uno de los cuales es la calidad de la información que le llega al magistrado es superadora a lo que le ofrecía el sistema escrito, por muchas razones, por muchas razones. Vamos a verlas después a continuación. Entonces, ¿cuáles son las desventajas que trae la oralidad? No sé si desventajas, todo depende cómo lo tomemos, sino que, a ver, hay que tener cuidado con esto, porque la oralidad lo que hace es poner al descubierto, como que destapa la olla y nos muestra tal cual somos. Entonces, hay que tener cuidado de no ir a una audiencia oral si no estamos preparados. O sea, vamos a tener que ir, obviamente, pero no tenemos que ir a pasar un papelón, a improvisar, tenemos que estar preparados, tenemos que conocer nuestro caso mejor que nadie. ¿Por qué? Porque, como les decía, la oralidad nos expone en la vidriera. ¿Por qué? Todo el mundo puede ver quiénes somos, cómo trabajamos. Nuestro cliente, el que nos contrató, también va a decir, a ver qué tan bueno es mi abogado, ¿sabe expresarse? ¿Conoce mi caso? ¿Puede defender la ley que está citando?
el juez, el adversario, la contraparte, todo el mundo va a estar observando nuestra actuación. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que queremos que vean? Gráfica la escena que me permitía acá sumar, como que esta pareja está mirando una película de terror. Y realmente, yo que litigo mucho en el fuero penal, les puedo decir que a veces las partes, cuando no están bien representadas, sienten terror del resultado del juicio. Entonces, la pregunta es, sabiendo esto, que la oralidad nos exige mucho más, ¿qué es lo que queremos que vea la comunidad, el público en general? Y ahí decimos, queremos que vean lo pobre de nuestra preparación, de nuestros argumentos. Esta imagen es de un museo, de una municipalidad que representa a los cartoneros, pero no queremos un sistema judicial empobrecido. No, nosotros somos representantes de la justicia, por lo tanto, tenemos que ser personas respetables, personas preparadas, personas eficientes, porque estamos representando a una parte, pero también somos representantes de la justicia y de cómo la ley se aplica en un caso. Muchas veces los casos se pierden con todo el derecho del mundo que la parte tiene, pero se pierden de todas formas por la mala actuación del abogado. ¿Eso qué hace? ¿Qué hace? Que la justicia no se alcance. Entonces, yo siempre digo que el éxito de la justicia depende de nuestra preparación. No podemos echarle la culpa todo a los jueces, al gobierno, a que todo funciona mal, porque nosotros somos parte de eso. Bien. Yo llamo mucho a la reflexión, espero que los colegas lo tomen a bien. Siempre tengo un espíritu crítico sobre mí misma y sobre nuestra actuación, por supuesto. Entonces, siempre digo que ¿para qué existe el proceso en sí mismo? El proceso oral, el proceso escrito, para descubrir la verdad. Porque mal podría fallarse con justicia, establecerse la ley aplicable a un caso, si no indagué, si no busqué la verdad. Y el sistema oral es el que mejor nos permite acercarnos a esto. Cuando hablo de este tema en las clases siempre hablo del término aletheia, que es muy utilizado por la filosofía aristotélica, que implica correr el velo detrás del cual se esconden la verdadera esencia de las personas, de los objetos y de los hechos, es decir, descubrir la verdad. Y el proceso establece un método adecuado para ello. Entonces, cuando digo que el proceso oral nos acerca mucho más a este ideal absolutamente alcanzable, es porque el juez va a escuchar en vivo, en directo, a las partes, a los testigos, a los peritos, va a poder tomar la documentación y ver si lo que me está diciendo el testigo es así o no. Además, nos exige aplicar un método científico, esto que implica alejarnos de las opiniones. Y trae certeza jurídica. Nosotros no podemos estar pensando cuando armamos un caso si el juez piensa tal o cual cosa. No, el juez tiene que aplicar la ley. Y la oralidad, ¿qué pasa? Como yo tengo que comprobar los hechos del caso con las pruebas, el juez difícilmente se va a poder alejar del resultado que yo estoy esperando si yo probé debidamente mi caso. Entonces, esta verdad que estoy buscando en el proceso es, por cierto, mucho más alcanzable. Entonces, cuando hablamos de descubrir la verdad, y bueno, aquí hay que ponerse el traje de abogados y ser partes de un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque, como les decía al inicio, estamos expuestos. Incluso la oralidad permite la participación de la prensa y de cualquier persona que esté interesada en conocer un asunto, estudiantes o el vecino, o el hijo del vecino. Salvo casos excepcionales, por supuesto, donde hay menores y se debaten cuestiones muy íntimas. Si no, la oralidad dice esto: vengan ustedes a presenciar cómo se administra justicia. El Poder Judicial, a través de este sistema, está rindiendo cuenta de sus actos.
por ser uno de los 3 poderes del Estado. En cambio, con el sistema escrito, el juez solo en su despacho, según su apreciación o lo que fuera, resolvía, no daba la cara, nadie lo conocía. Entonces ahora la oralidad, ¿qué dice? Ojo, cuidado, porque tu mala jugada, tus artilugios, tu actuar de mala fe, tu preparación de testigos de manera falsa, va a contribuir no solamente a tu desprestigio profesional, sino que va a ser a la vista de todo el mundo. Todo el mundo te va a reconocer como un abogado poco fiel, poco leal con la justicia, con el rol que te tocó cumplir. A mí me ha pasado en audiencias civiles en provincia de Buenos Aires, en San Justo, propiamente dicho, ahí, ver cómo los abogados instruían antes de entrar al juzgado lo que tenían que decir. Y esto es una práctica desleal. ¿Por qué? Entrevistar a los testigos es algo que tenemos que hacer y lo vamos a ver seguidamente. ¿Por qué? Pero una cosa es entrevistarlos y otra cosa es decirle lo que tienen que decir. Si el testigo no presenció, que yo le diga lo que tiene que decir, está mal. No solamente violento el código de ética, sino que estoy cometiendo un delito, ¿sí? Pero no vamos a entrar hoy en profundidad sobre este tema, sino decirles que la oralidad no se expone en estas prácticas, a diferencia de lo que sucedía en el sistema escrito, donde el prosecretario tal vez tomaba la audiencia testimonial a las apuradas, restringiendo la libertad probatoria, y listo, se cerraba el expediente y a otra cosa, mariposa. No, 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 no. Acá esto sucede en la audiencia de vista de causa a la vista de todo el mundo. Muy bien. Entonces, la oralidad castiga a quien intente pervertir la verdad. ¿Por qué? Porque no solamente se le advierte al testigo o al perito de que tienen obligación de decir verdad, porque si no podría ser condenado por el delito de falso testimonio, sino que como esta falsedad es cometida ahí en vivo y en directo, el juez está obligado a actuar. ¿Sí? O sea, queda a la vista de todo el mundo aquel ciudadano que en lugar de cumplir su rol, porque ustedes saben que ir a declarar como testigo es una carga pública, es una obligación legal, con lo cual, ¿qué hacemos? Le cortamos la nariz a Pinocho, ¿sí? Ya al que dijo, juro decir toda la verdad, y después se manda la macaneta, hay que castigarlo. ¿Para qué? Para que el sistema judicial recobre la legitimidad, para que los ciudadanos acudan a nosotros buscando justicia, ¿sí? Porque si las personas descreen del sistema judicial, bueno, van a solucionar las cosas de otra manera y esto nos aleja de la paz social, de un sistema civilizado, que es lo que nosotros estamos buscando a través de nuestra actuación. Entonces yo digo siempre, bendita oralidad que pudo poner en evidencia todas estas faltas. Bendita la oralidad que le dice al ciudadano deshonesto, usted no solamente le advierto que va a ser castigado, sino que lo voy a castigar concretamente. Ustedes saben que en la Argentina no hay condenas por el delito de falso testimonio ni de falsa denuncia. Se los dejo como interrogantes para que vean entonces qué tan en serio nos tomamos la participación de la ciudadanía en el esclarecimiento de los hechos. Cuidado con esto. Entonces, el beneficio que obtiene el ciudadano a partir de la oralidad es infinito. ¿Por qué? Le abrimos las puertas de los tribunales, esa que por mucho tiempo permanecieron cerradas, va a conocer al juez cara a cara, va a poder hacerle alguna pregunta, el juez le va a poder preguntar, va a poder ver que la justicia se pone en carne y hueso del magistrado, que el magistrado no es un extraterrestre, que no le pasan cosas, que no sufre, que no sufrió un accidente de tránsito, que no tuvo un reclamo por alimentos, no, es una persona igual que nosotros, de carne y hueso, pero con el conocimiento y la imparcialidad necesarias para resolver este conflicto que le estamos planteando. Entonces, realmente la oralidad nos incluye a todos. ¿Por qué?
porque se nos exige hablar en lenguaje claro, sencillo, para que todo el mundo comprenda lo que está pasando. Sabemos que muchas veces los abogados nos jactamos de hablar complicado, con términos jurídicos, para que nadie nos entienda. Esto ya se terminó. Incluso en la Argentina se dictó una ley de lenguaje sencillo. Miren la exigencia que tiene la oralidad, pero además la pregunta es, ¿era necesario dictar una ley? ¿No sabemos nosotros que lo importante es que el destinatario del mensaje, el justiciable, nos comprenda? Son interrogantes que dejo planteados. Muy bien. Ahora pasamos a como el segundo lema o la segunda misión de la oralidad, y es la que yo me he propuesto compartir con todos mis colegas, que tiene que ver que cuanto más preparación, menos necesidad de improvisación, mejores resultados. Entonces, aquí simplemente quiero compartir algunas de las herramientas que a mí me sirven, me han sido muy útiles y que también siempre comparto en las clases que brindo sobre cómo podemos mejorar nuestra calidad profesional, pero además cómo podemos acercarnos de una manera más cierta a los resultados que buscamos. En primer lugar, hablo de investigación. Sí, es importante que el abogado ya comience a desarrollar, a ver, somos todos un poco investigadores ahora porque la tecnología nos permite navegar en las redes, poder saber quién es el abogado de la otra parte, qué estudios tiene, quién es la parte, buscar, qué sé yo, en Google Maps, el lugar donde se sucedieron los hechos y demás. Entonces creo que también esto de la tecnología nos ayuda bastante en este sentido. Pero si ustedes se preguntan, ¿por qué tengo que ser un abogado investigador si en la facultad no me enseñan nada sobre esto? La respuesta es que al juicio no vamos a investigar la verdad. No vamos a investigar. Entonces, ¿a qué vamos? Ustedes podrían decir. Bueno, a continuación les voy a responder a qué vamos al juicio, a descubrir la verdad, por supuesto, no a investigarla. Y para poder lograr ese objetivo, ya el abogado de escritorio versus el abogado investigador. Ya no es suficiente quedarme en la comodidad de mi despacho solicitándole al cliente, tráeme todo, tráeme la información y me siento a escribir 45 hojas de una demanda. Ya no es suficiente esto. ¿Por qué? Porque soy yo el litigante, el que en una audiencia oral va a tener que representar eso que vos me decís. Entonces, no va más. Tengo que salir a la calle, ponerme las zapatillas y salir en búsqueda de la información. En primer lugar, sí, la distancia entre el lugar que sucedió, por ejemplo, el accidente de tránsito, y mi lugar de trabajo no es tan extrema, bueno, lo mejor, la recomendación número 1 es que tienen que ir al lugar de los hechos. ¿Para qué? Para percibir por sí mismos el lugar, el ámbito, el contexto, los ruidos, la visibilidad, bueno, la cantidad de información que pueden obtener cuando son ustedes los que van supera cualquier relato novelístico que nos pueda aportar nuestro cliente. Entonces, vamos al lugar de los hechos como si fuéramos testigos del accidente que nos relató nuestro cliente, nuestro potencial cliente. ¿Para qué? Para tomar fotografías, para hacer croquis, para ver si el semáforo funcionaba o no funcionaba, para ver si puedo, no sé, encontrar nuevos testigos que el cliente no me aportó, para entrevistarme con ellos. A ver, usted escuchó, mire, soy el abogado de tal, el día tal sufrió un accidente acá, ¿usted se acuerda que vino la policía? Ah, sí, me acuerdo, pero yo no lo vi, lo vio tal, y ustedes tienen que ir a hablar con tal. O sea, miren, la riqueza que pueden obtener de este trabajo es inconmensurable. Por eso mi consejo principal es que se pongan las zapatillas y que se conviertan en investigadores.
pero además porque ustedes pueden detectar, por ejemplo, que hay cámaras de seguridad, y entonces a partir de ahí pedir prueba informativa al juez para que pida que se acompañen esas cámaras de seguridad. Porque recuerden que muchas veces en los casos civiles, principalmente de accidentes de tránsito, daños y perjuicios, hay una causa penal que la acompaña y muchos abogados civilistas hacen oídos sordos como que esa causa no existe. Sin embargo, sabemos la incidencia que tiene la prueba producida en el proceso penal para el proceso civil. Puede ser determinante o no determinante, eso lo resolverá el juez, pero que ustedes no conozcan y que simplemente pidan como prueba informativa la causa penal número tanto sin saber lo que hay, bueno, tengan mucho cuidado. Por eso les digo que lo conveniente siempre es asegurarse de que la prueba que van a pedir les sea útil. Es más, encontrar más prueba de la que el cliente nos aporta. Y la segunda de las condiciones o habilidades, como las llamo yo, que el sistema oral les exige al abogado que desarrollen es el pensamiento estratégico. ¿Se acuerdan que dije cuanto más preparación, menos improvisación, mejores resultados? Bueno, tiene que ver con esto, con que el abogado ahora no va al juicio a improvisar. No es que sostiene una posición en el escrito y después va a una audiencia de mediación extrajudicial o prejudicial, dice una cosa, en el escrito dice otra, en la carta de documento dice otra distinta, en la audiencia preliminar varía totalmente la secuencia de los hechos y después en la audiencia de vista de causa dice otra cosa también. O sea, no puede actuar así porque va a afectar la credibilidad y la profesionalidad del caso, pero además el resultado que el cliente necesita obtener. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que una vez que hice mi trabajo de investigación, ya estoy en mejores condiciones, no absolutas, siempre son relativas, porque la información siempre es parcial, no podemos tener conocimiento de todo el mundo, de todos los componentes que rodearon al hecho, pero estamos sí en mejores condiciones. Entonces ya teniendo toda esta información que obtuve a partir de mi investigación y de tantas otras más, voy a poder diseñar un plan. Un plan que significa, bueno, el objetivo final que quiero alcanzar en este caso es tal. Y desde ahí establecer los pasos necesarios para llegar a ese objetivo que yo me propuse al asumir la representación del caso. De esta manera actuamos preventivamente y evitamos jugar una mala pasada, ¿sí? O evitamos tal vez torcer el rumbo de mi petición inicial porque no estoy en condiciones de entrevistar a tal o cual testigo, ¿sí? Entonces mantenemos el control sobre nuestro caso, que es fundamental. Y aquí viene el método muy utilizado por la doctrina penal, más que nada los que litigamos en el fuero penal también, que es el método que nos ofrece la teoría del caso y que en todos los asuntos los litigantes deben incorporar. La teoría del caso, ¿qué es? Es una guía, un mapa, un GPS, le digo yo, que nos va a marcar, bueno, muy bien, vos saliste desde tu oficina y querés llegar a tu casa. Este es el recorrido que vos vas a tener que hacer. Es ese plan que yo les digo de pensamiento estratégico, tratando de prever todas las posibles dificultades para llegar a mi destino. Entonces, una vez que dije, bueno, mi posición en el juicio va a ser esta, determinada. Por ejemplo, para llevarlo a casos más concretos, ustedes van a defender que su cliente, que era el motociclista que venía por la calle Villegas al 2500, conducía a la velocidad permitida con el casco puesto y cruzó la intersección porque tenía la luz habilitada, o sea, el semáforo lo habilitaba él a cruzar, y que la responsabilidad del choque es del automovilista, del Ford
Fiesta XXX, que venía a elevada velocidad. Entonces, si esta va a ser mi posición, atribuir responsabilidad del accidente al demandado, tengo que saber con qué voy a demostrar esto. De ahí la importancia de ir al lugar de los hechos para ver si realmente el semáforo funcionaba, si los testigos que vieron, los testigos de actuación que vieron el accidente, dicen que mi cliente tenía el casco puesto o no, porque yo he visto muchos casos de este tipo, donde la persona dice que el casco se desprendió, voló a 80 metros, sin embargo la llevaban en el codo al casco, y el motociclista iba haciendo zigzag. Imagínense, y si yo con la investigación puedo demostrar esto, tu caso, tu tesis se va a caer. Entonces, primero tengo que conocer yo las debilidades. Entonces, cuando estamos en condiciones de adoptar una posición, esa que voy a defender de principio a fin en este juicio, cuando analicé el expediente. Si yo asumo, muchas veces pasa que asumo una causa con el expediente ya iniciado, o cuando hay muchos incidentes, temas de familia, por cada petición un incidente, entonces tengo que conocer todos. Cuando también conozco el resultado del expediente penal o lo estoy siguiendo. Cuando analicé mi prueba, cuando conozco las debilidades de mi prueba, cuando digo, bueno, ya sé qué prueba voy a necesitar adicionalmente, cuando sé que no voy a poder, por ejemplo, hacer que declare, la ex esposa de mi cliente, porque además de que terminaron repeleados, si bien es cierto que participó junto a él, estaba sentado a su lado cuando el accidente de tránsito se produjo, le inició un divorcio y lo trata de violento y qué sé yo, bueno, esa prueba no voy a contar, era el testigo estrella y no lo voy a tener, entonces digo, bueno, esta es la debilidad de mi caso, ¿cómo la voy a afrontar? Y cuando hablé y escuché activamente a mi cliente, a los testigos que él me aporta y demás. ¿Por qué? Porque como yo siempre digo, hay que formar un equipo con el cliente que es el que tiene la principal información, ¿sí? Entonces, no le digo al cliente, no, vos callate que el que sabe soy yo, sino que todo lo contrario. Bueno, ¿para qué se diseña una teoría del caso? Para exponer nuestro punto de vista, presentándolo como la versión más creíble de las 2 o 3 que hay contrapuestas, pensando que lo que diga debe ser demostrable, porque el objetivo es descubrir la verdad. Entonces, si yo defiendo una posición, tengo que acreditarlo con las pruebas, y presentando una historia razonable, acorde con los sentidos lógicos, los sentidos comunes, y además buscando persuadir. ¿Sí? ¿Para qué expongo? ¿Para qué trabajo como abogado? Porque quiero ganar. ¿Ustedes conocen algún abogado que quiera perder? No. Generalmente somos muy competitivos y queremos ganar. Entonces tengo que contar una historia que me lleve a ese objetivo. ¿Podemos ganar todos los casos? No. ¿Hay 2 ganadores en los juicios y llegamos a una sentencia? Tampoco. Si bien uno ve que los jueces a veces tratan de darle un poquito a cada uno para dejarnos a todos contentos, lo cierto es que hay un ganador. Pero eso no significa que yo no tengo que buscar ganar, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los componentes de la teoría del caso? Aquí. Muy bien. En primer lugar, los hechos. Dijimos que el centro de toda discusión en el proceso oral está en los hechos. Entonces, ¿qué son los hechos? Tengo que ver qué me dice la ley y bajar esos principios, esas exigencias legales al caso concreto. El segundo de los elementos son las evidencias que van a sustentar mi posición, mi teoría del caso. Y el tercer elemento, y en último lugar, son las proposiciones jurídicas, las leyes, la doctrina y la jurisprudencia. Sobre los hechos.
muchas veces cuando uno lee escritos dice, pero entonces, ¿qué pasó? Y lo damos por alto y nos centramos a niego, que no entiendo por qué nos hacen negar todo, que es algo que la oralidad va a desterrar, por supuesto, pero lo primero que hacemos es niego qué, y cuando contestamos demanda, nuestros hechos son nada, se pierden. En 40 páginas no le dedicamos las habituales. El juez, ¿qué va a querer saber? ¿Qué es lo que pasó? Entonces yo, a través de mi formulación, debo explicarle quién hizo qué y a quién. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué ocurrió antes? Los antecedentes, los disparadores son importantes. Por ejemplo, estaba mirando el celular, se confundió el freno con el acelerador, tomó unas copas de más, bueno, etcétera, ¿no? Hay mucho. Después también, ¿qué consecuencias generó el evento? Tengo que explicarlas y tengo que probarlas. ¿Quién ayudó o estorbó en la investigación? Capaz que vino el amigo de la supuesta víctima y lo movió del lugar, o le puso el casco ahí a la fuerza, a pesar de que estaba medio desmayado. Puede pasar. Y después también, ¿cómo sabemos quiénes podrían estar mintiendo y cuál es el motivo por el cual lo hacen? Cuando uno investiga, descubre, por ejemplo, que ese supuesto vecino del lugar que dice haber visto todo, resulta que vivió 20 años junto a la casa de la parte demandada, supongamos. No es un testigo real. Pero esto, como lo sabemos, si ya cambió la dirección y la que me aportó el letrado, el colega, es otra. Bueno, investigando. O que dice que vio todo y resulta que al momento de cometerse el hecho estaba trabajando. ¿Cómo lo averiguamos? Investigando. O que dice la vecina, la vecina chusma que escucha todo, o el vecino. Dice, sí, yo escuchaba como Roberto la maltrataba, la insultaba. Una vez le dijo, sos una perra, hija, te voy a romper, bla, 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 bla. Hay causas por violencia de género, un montón de cosas. Y resulta que la vecina vive en el piso 5 y nuestro cliente, el que es, por ejemplo, el agresor, el tildado de agresor, en el piso 3, que las paredes son tan gruesas que es imposible que pase el ruido, que además el tránsito es tan voluminoso y hay tanto bullicio que es imposible que la vecina Marta haya escuchado todo lo que dijo que escuchó. Miren, todo esto lo sé por la investigación. Muy bien. La prueba, ya adelanté bastante y vengo haciendo mucha mención sobre esto, pero de nada sirve tener una exposición de hechos preciosa, propia de una narración de la literatura, de la novela, si no lo puedo fundamentar. Aquí, lo que no probamos en las audiencias orales no va a existir. Esto es una premisa también que quiero que todos recordemos. Lo que no probamos en las audiencias orales, en la audiencia de vista de causa, no existe. Por más que yo diga que, reparar el vehículo me costó 500.000 pesos o pasó a destrucción, pero resulta que cuando le consultan a la parte dice, no, simplemente sufrió un rayón, bueno, imagínense que voy a perder mi caso. Cuando yo le aporto prueba de calidad al juez, lo estoy ayudando a que no solamente adopte la visión que le estoy proponiendo a través de mi teoría del caso, sino que también a que dicte justicia. Porque si yo como litigante, el juez no puede investigar, ustedes saben, salvo cierta prueba oficiosa que puede llegar a pedir, se basa en lo que en las pretensiones alegadas por las partes en sus escritos. Entonces, ya digo, excepcionalmente los jueces activistas dicen, bueno, yo necesito, esto tengo dudas, además de la prueba informativa que pidió la parte demandada, agréguese esta otra. Pero es excepcional, no podemos abusar de esa posibilidad porque el caso es nuestro y la responsabilidad que asumimos con el cliente es nuestra, nadie nos puede suplir. Entonces, hacer un buen trabajo de investigación y aportar las pruebas necesarias nos van a posicionar mejor. Bien,
Esto ya lo dije, el lenguaje del juicio en sí mismo se desprende a partir de la prueba, debo obtener información de los testigos, debo hacer hablar a los documentos, debo probar cada proposición fáctica en el que se sustenta mi teoría del caso, ¿sí? Si es un eximente de responsabilidad, si estoy hablando de la culpa de la propia víctima, o de un tercero por el cual no deba responder, bueno, yo tengo que poder probar esto. No basta con la alegación en el escrito. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Antes de presentar esa demanda o esa contestación, ¿qué pruebas tengo y cuáles necesito reunir? ¿Cuál va a ser el resultado de la prueba que yo pedí? Y por último, y en tercer lugar, la ley, la doctrina y la jurisprudencia. Como dije al iniciar, el proceso escrito nos trajo grandes debates en este sentido, y ahora esto pasa en un tercer lugar. ¿Sí? Yo puedo saber mucho sobre los presupuestos objetivos, de la responsabilidad, de la carga de la probatoria dinámica y un montón de temas, pero si yo no probé mi caso, por más que cite las mejores leyes, no es suficiente. Y además, ojo, porque muchas veces citamos jurisprudencia, copiamos y pegamos y resulta que no se aplica el caso, o peor aún, la interpretación nos desfavorece. Entonces tengo que saber y conocer la jurisprudencia que estoy citando y las respuestas que se pueden dar a esa ley, doctrina o jurisprudencia que cite. Y la pregunta es, tengo que conocer, ¿saben cuántas leyes hay en la Argentina? Bueno, hay más, creo que hoy me fijé para actualizar la información, más de 27.670 leyes. Los abogados debemos conocer todas estas, bueno, ahí vamos a terminar como Jim Carrey, a lo loco. Tantas leyes y, bueno, lo dejo para otro momento. Inflación legislativa se llama. Bueno, entonces, en resumen, una vez que tengo la teoría del caso, me sirve para saber, ¿me conviene ir al juicio? Así, tengo que mantenerla con la otra parte, que se joda. No, a mí con 2 mangos no me vas a arreglar. O mi caso viene flojito y es mejor buscar una salida alternativa, una mediación, una conciliación, un acuerdo, un contrato, lo que fuera. Después, ¿cuáles son los medios de prueba que voy a citar? Si yo pido prueba informativa, ¿conozco el resultado de esa prueba informativa o lo dejo librado al azar? Más preparación, menos improvisación, mejores resultados. Después también cuando hablo de preparar a los testigos, ¿qué significa esto? El testigo va a ir a decir tal cosa, ¿va a ir a decir la verdad o le está haciendo un favor al amigo? Yo me voy a arriesgar la reputación y pasar un mal momento en el juicio si el testigo va a ir a mentir. Bueno, para esto sirve preparar a los testigos, significa preguntarles. Antes que nadie, nosotros tenemos que saber lo que va a ir a decir al juicio. Y cuando empezamos este tema, yo dije, al juicio no vamos a investigar la verdad. Y tiene que ver con esto. Si yo no sé lo que el testigo va a decir, en realidad estoy dejando el resultado al azar. Yo tengo que saber primero que nadie ese resultado y poder manejarlo, controlarlo. Entonces, al juicio, ¿a qué vamos? Respondiendo a esta pregunta inicial, a demostrar que nuestra posición debe prevalecer y tenemos buenas razones para ganar. Además, en virtud de lo que me diga el testigo, el perito, voy a preparar las preguntas que le voy a hacer. ¿Para qué? Porque el testigo habla complicado, porque el perito generalmente habla complicado, porque el testigo se olvida fácilmente, porque tiene un lenguaje muy básico, entonces yo tengo que adaptarme a lo que él pueda manifestar, ¿sí? Y bueno, y para preparar mis alegatos, por supuesto. Y la oralidad dije que era un camino hacia la solución de conflictos y hacia el encuentro con la verdad. La oralidad nos pone entonces, más allá del traje que todos debemos usar o no, no importa, eso queda en cada uno, nos exige ser empáticos, porque estamos administrando conflictos ajenos. Esto lo tenemos que saber
siempre. Las personas que acuden a un abogado es porque ya no le encontraron otro camino para solucionar ese problema que le pesa, es una mochila, una carga muy pesada. ¿Nosotros tenemos que complejizar? No, tenemos que facilitar que el proceso, más aún en las primeras instancias, sea un método que acerque a las partes, un método componedor que permita abordar distintas posibilidades para que las personas se saquen este problema de encima. Claro, de manera justa, ¿no? Acorde a las pretensiones. Pero teniendo en cuenta que esta es nuestra finalidad, muchas veces hablo con colegas y dicen, no, yo gano más plata cuanto más dilato el proceso porque le cobro por etapas o por hora o lo que fuera. No, no es así, porque el cliente, cuando se da cuenta que vos le estás pateando el problema para adelante, y va a cambiar de abogado, ¿sí? Entonces hay que ser, como digo siempre, honorables, eficientes, transparentes. Hace muy poquito tomé una audiencia civil y cuando llegamos al juzgado, cumpliendo todos los protocolos, resulta que viene un señor, nos llama, de mediana edad, y era el juez. Sale él al pasillo a llamarnos, estaba en zapatillas, en jean, camisa, muy cómodo, nos hizo pasar a su despacho, nos invitó a un café, nos contó que había estado enfermo de COVID, para romper el hielo. Obviamente era un juicio que estábamos transitando hace muchos años y él fijó una audiencia para ver si ahora, que está casi cerquita de dictar sentencia, podía lograr la composición de los intereses. Y teniendo en cuenta esta posición tan poco rígida, tan amena, les digo la verdad, predispuso favorablemente a las partes que representábamos a llegar a un acuerdo, porque humanizó a la justicia. Así que creo que esto es algo muy importante sobre estas habilidades que todos debemos incorporar. ¿Queremos que las personas estén litigando 10, 12 años? La verdad que no, ¿no? Entonces, el juez, si el conflicto no se solucionó y llegamos a la audiencia oral de vista de causa 360, ¿qué rol debe cumplir? El de un árbitro, referí. Aquí está la foto, no sabe a quién amarilla, a quién roja. ¿Qué significa esto? Que el juez no puede, como el árbitro no puede, tomar la pelota, patear y meter en un gol en beneficio de alguna de las partes. No puede. ¿Por qué? Porque ha dejado de ser imparcial si esto sucede. Entonces, debe mantener cierta neutralidad para que su imparcialidad no se vea afectada. Por eso, ¿quiénes tienen que interrogar a los testigos? Nosotros. ¿Sí? A muchos jueces me odian cuando digo esto. Pero si estamos bien preparados, los jueces tienen menos trabajo para hacer. Entonces también depende de nosotros sacarle ese peso, ¿sí? Los jueces cuando preguntan mucho es porque ven a los abogados que no saben dónde están. Y la oralidad dijimos que esto no lo permite. Entonces hay que ayudarle al juez a que sea más pasivo que activo y que pregunte solo si tiene dudas. No lleva una teoría del caso judicial. El cliente de la doctora Débora, ese motociclista, es un mentiroso, le voy a preguntar hasta sacarle la última. No puede hacer eso, ¿sí? Entonces, si bien en la audiencia puedes cumplir un rol proactivo, dependerá de nosotros qué tanto lo necesite hacer, porque el juez es el que se va a tener que sentar a dictar justicia. Entonces no podemos no darle información para trabajar correctamente. Entonces es mucha responsabilidad de los abogados que van a las audiencias y no saben. Y después habla el cliente y mete la pata. ¿Por qué? Porque no saben de su caso. Bueno, como les decía, no puede suplir a las partes, tiene que respetar la igualdad de armas. ¿Esto qué significa? Si bien hay principios, indubio pro, por ejemplo, en el fuero laboral trabajador, lo cierto es que dentro de la cancha, dentro de los estrados judiciales, los abogados estamos de igual a igual. Tenemos las mismas posibilidades de interrogar a los testigos, de contrainterrogar, de alegar, de formar incidentes, de objetar que cualquier otro, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué tiene que mantener esta imparcialidad? Para resolver con justicia en base a una historia verdadera
verdadera en el sentido de probada, aletheia. Bueno, y nosotros los litigantes no tenemos que tener un rol pasivo, todo lo contrario, somos dos versiones contrapuestas pujando por ganar, ahí, pugilístico. Bien, a ver, ataque, defensa y ofensiva, todo el tiempo, bien despiertos. Tenemos que preparar nuestro caso, representarlo, somos los dueños. Si algo sale mal, es nuestra responsabilidad. Si algo sale bien, también es una bendición para nosotros. Entonces tenemos que decidir antes qué prueba voy a utilizar, con qué testigos voy a probar tal cosa, la cantidad de testigos, la cantidad de prueba informativa, etcétera, etcétera. Y bueno, ya vamos cerrando este fragmento de la charla para hablar de los principios que rigen en la actividad oral, simplemente y rápidamente los menciono. Publicidad, ¿qué dijimos? Ahora se abren la puerta de los tribunales para que vean dónde trabajamos nosotros, bueno, que trabajan en el Poder Judicial, no es mi caso, para que vean dónde está el juez, este es el juez, el secretario, el que va, mire, ahí van a estar grabando la audiencia, mi prosecretaria va a escribir alguna objeción que usted plantee, usted se va a sentar ahí, ¿sí? Ah, vino con su hija, bueno, que pase, es mayor de edad, muy bien, es mayor de edad, que pase, que escuche, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ver qué pasa ahí adentro. Entonces, esto que exige mayor transparencia, ¿sí? ¿Para qué? Para que el Poder Judicial no esté tan presionado, ya sea por los medios, ya sea por los políticos o por otros poderes del Estado, porque va a resolver en base a lo que pasó ahí. Y lo que pasó ahí lo podemos ver todos, hasta los medios de comunicación, siempre que el caso lo permita. La inmediación, estamos cara a cara, todos ahí, y podemos percibir lo que se dice, pero también lo que se expresa. Podemos detectar, bueno, un montón de cosas que lo vamos a ver aparte, en otro tema, pero a partir de la inmediación, de este cara a cara, de la observación, podemos detectar cosas que a través de las palabras no detectamos. La igualdad de partes, como ya les dije, todos tenemos derecho a probar en igual cantidad y en el mismo tiempo. En nuestro caso, desformalización, hablar en lenguaje sencillo, entendible. El juez incluso le va a explicar, miren, llegamos a este resultado. Lo condeno a pagar la suma de 500.000 pesos a fulanito porque lo considero autor de tal cosa, porque usted actuó de manera imprudente al conducir su vehículo. Esto lo tiene que hacer en el plazo de 5 días, porque mire que si no lo hace, la parte me va a pedir un montón de medidas de embargo y usted no quiere que las cuentas... ¿Se entiende a lo que voy? O sea, hacemos que las personas comprendan el mensaje para que lo cumplan. A veces dicen, ¿cómo va mi caso? Perdimos. ¿Y por qué no? El juez, ¿viste? El juez, no, cualquier cosa, para mí está arreglado, y siempre especulan con eso, se sacan al cliente de encima, la gente pierde la fe en la justicia. Entonces, no, cuidado, ya no tenemos que valernos de estos métodos ilegítimos. Y bueno, para que todo esto de la oralidad que nos permite ahorrar años, tiempo, calidad y cantidad, para que la gente reciba justicia pronta como es su derecho. Bueno, hasta aquí la primera parte de la exposición. No sé si hay preguntas, Gustavo, comentarios. Acá en el chat, la doctora Sandra Roa preguntó, ¿qué opina en cuanto a la imparcialidad de su señoría y sobre la regulación de la carga dinámica? Bueno, es lo que más o menos yo decía. A ver, tanto este sistema de resolución, ¿no?, de la carga de probatoria dinámica, donde el juez dice, bueno, a ver, sí, el que tenía que probar era tal, pero está en menor posibilidad de hacerlo, entonces le atribuyo, le endilgo la responsabilidad de probar que no fue al otro. Y en el sistema civil son cosas que hay que revisar y se tiene que usar de manera excepcional y para casos muy complejos, pero no siempre, porque si no, claro que se pierde la imparcialidad y uno podría... A ver, el sistema oral nos permite esto, ¿no, su señoría? Usted
conforme las normas que rigen el Código Procesal y demás, no puede hacer esto. Uno podría decirlo e incluso dejar una reserva para el recurso. La oralidad nos da las herramientas para que, en caso de que el juez un poco como que se extralimite en sus funciones, nos deje la reserva para recurso. Pero tengan en cuenta que el proceso civil como está ahora le da amplias facultades al juez. Por eso yo en el libro La oralidad y el proceso civil digo que el juez tiene que cumplir distintas funciones. En la primera etapa, un rol activista, en la segunda etapa, un rol pasivo. Entonces, hasta esto no se reformule, y bueno, hay que respetar que está vigente. Sí. Acá levantó la mano el doctor Federico Pinto Kramer. Le pido que active el micrófono, así puede preguntar. No, yo más que preguntar voy a decirles algo. Hoy por casualidad me llegó el flyer de sustituto. Y al leer lo que iban a exponer, lo que iba a exponer la doctora Auxec, y estando estos 18 meses aislado, he llegado a la conclusión, es decir, primero decir que soy un juez federal jubilado, después que tengo 60 años de tribunales, o sea, tengo 77 de edad. Y he pasado por muchas cosas y he visto muchas cosas. He sido adjunto de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de la Rúa, y mi conclusión final es muy parecida a lo que dicen, a lo que ustedes proponen. Lo que ustedes propusieron hoy es lo que viene. Lo que viene es el derecho procesal en general es uno solo. Después se va separando en la medida que cada materia del derecho. Pero el tronco es el mismo. Este derecho procesal va hacia un derecho procesal adversarial. Por ejemplo, ya hay provincias en la Argentina como Mendoza, Entre Ríos y Tucumán que tienen juicio oral para los juicios civiles y comerciales. Sí. Y no le digo en los penales, que la mayoría de las provincias tienen hasta juicio oral para el penal. Entonces, me encuentro con que hay un juicio procesal, de acá en más hay un derecho procesal adversarial con distintas modalidades. En la Facultad de Derecho, nosotros y a todos ustedes, nadie nos explicó lo que viene. Estamos acostumbrados al papel. Esto es como en la época de Oderigo con saliva versus papel. Termina el asunto termina el papel, viene la actuación oral. La actuación oral, como dijo la doctora Auxec, tiene un montón de cosas. Desde la preparación de una teoría de caso, que es general para todos, pero que tiene mucho que ver. Entonces, lo que ustedes están haciendo es, gracias a Dios, dando el puntapié inicial de algo que debe continuar haciéndose. No tanto para nosotros que ya estamos de vuelta, sino para los que vienen, para los que recién empiezan, y para muchos de ustedes que veo que son jovencitos. Porque no es lo que ustedes aprendieron en la facultad. Cambian las cosas, va a cambiar todo. Si bien les puede pasar como nosotros, que podemos haber pasado por 4 códigos distintos y tuvimos la suerte de salir a la cancha y más o menos desde el punto de vista de cómo estábamos, salir bien, los que vienen van a tener que cambiar la manera de pensar, van a tener que cambiar su manera de ser, van a tener que cambiar los estudios jurídicos, su manera de trabajar. Entonces, lo que ustedes hicieron es muy importante, pero muy importante. Esto que está haciendo la doctora Auxec, lo que está haciendo el instituto es fundamental. Ustedes la obligación de ustedes es continuar haciendo y ahondando esto. Y yo les pido, por favor, si puedo alguna vez comparecer ante ustedes así como estoy ahora y escuchar lo que dicen, les voy a agradecer. Nada más que eso quería decir. Los felicito al instituto, los felicito a la doctora Auxec y felicito a ustedes por la idea que tuvieron. Ustedes no saben lo que viene. Tienen que empezar a caminar. Tienen que empezar a pensar que esto cambia. Esto está cambiando a pasos agigantados. Y en nuestro país próximamente va a haber juicio oral para los juicios civiles y comerciales y los laborales, que ya más o menos es una fuerza mixta que digo.
Después también tengo mis dudas con respecto a algunas cosas que van a pasar en el derecho penal, pero el derecho penal cambia totalmente y el derecho civil va a cambiar totalmente y ustedes tienen que meterse en la cabeza que esto, abrir sus cabezas y cambiar su manera de pensar, no solamente su manera de pensar, su manera de trabajar, tu manera de trabajar, su manera de cómo encarar sus casos. Y como dijo la doctora Usek, van a ser buenos o malos, regulares o no, pero van a aprender, tienen que aprender. Así que yo lo felicito. Federico, gracias. Gracias por tus palabras. Es muy alentador que el mensaje haya llegado, ¿no? Porque para eso trabajamos y estudiamos tanto. Yo quiero agradecerte en nombre de la directora de Sandra Peralta estos comentarios porque nos fortalecen y porque nos inspiran a poder colaborar mucho más, por supuesto, porque es lo que se viene. Incluso hay juicio por jurados. En Chaco se dictó la ley de juicio por jurados para el proceso civil. Así que imagínate, que yo doy clases de juicio por jurados también, imagínate todo lo que se requiere, ¿no? Y cómo nos baja al nivel de estar de igual a igual con todo el mundo, ¿no? De pensar que no solamente el problema que le pasó al vecino me puede llegar a pasar a mí, sino que tengo que ser empático, porque como digo, las personas recurren a la justicia de última ratio, como hablamos en el derecho penal, de última ratio. Entonces, ¿qué queremos? Que lo solucionen. Para eso estamos y siempre tenemos que prepararnos para eso y la oralidad nos acerca a ese objetivo. Gracias, Federico, muy, muy generoso. Yo me tomé el atrevimiento del flyer de ustedes, mandarlo a dos o tres lugares, recomendando que por favor concurrieran hoy. Y veo que en la lista que estaba, que les envié, había algunos de esos que yo recomendé. Y di las causales por las cuales tenía que comparación entre ustedes y escuchar lo que ustedes decían. Bajo procedimiento de sanción pecuniaria. Sí. Muchas gracias, muchísimas gracias, disculpen. No, gracias a usted, Federico. Gustavo, había alguien que estaba preguntando, creo que era Sandra. Sí, la doctora Sandra Roa pregunta si puede apelar in voce si su señoría en una audiencia ordena la prueba dinámica, sin haber informado en el primer despacho que iba a aplicar la misma. Entiendo que sí, Sandra. ¿Qué puede pasar? Que te digan no al lugar y bueno, ahí fundamentás los argumentos para tu apelación para que la Cámara lo vea. Siempre tenés, a ver, cuando estamos en una audiencia oral no hay algo estático. Yo siempre digo que más preparación, menos improvisación, pero esto no quiere decir que no tengamos que estar listos para que algo que no habíamos planificado surja en el momento. Entonces siempre despiertos para actuar. Así que sí, adelante, hay que innovar, hay que probar, hay que objetar, hay que animarse. No me odien los jueces con esto que digo. Otra pregunta de la doctora Rodríguez. Pregunta, ¿por qué la tardanza de tantos años para el resultado final? Me pregunto lo mismo. Yo tengo expedientes civiles de casos que me han tocado muy cerca, tipo abogado en causa propia, donde digo 12 años para llegar a esto. Y en la Argentina, por ejemplo, si uno busca una indemnización y la condena a pagar, supongamos, 1 millón de pesos la dictaron en el 12, no, a ver, para 2000, estamos 2021, 2019, 2018, y después apelamos, bla, 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 se resuelve, queda el fallo firme con rechazo del recurso extraordinario en la Corte, pagan en el 2022, 2023, 1 millón de pesos no es nada. Entonces, los jueces, que además en la Argentina no valoran mucho ni nuestro trabajo por la regulación de honorarios, ni tampoco dan indemnizaciones, salvo en el fuero laboral, pero en el fuero civil no dan indemnizaciones con contenido, tienen que valorar también que la devaluación, por más que apliquen tasa activa, termina significando nada para una persona que buscó durante 12 años obtener ese resarcimiento. Entonces, la oralidad nos permite acortar esos procesos y les soy honesta, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos donde di clases y donde funciona, se inicia demanda, contestación, se traba la litis, prueba informativa y ya fijan audiencia de juicio oral, como se le llama,
y estamos todas las partes ahí, se resuelve en el día, te llevas las sentencias. En un año resolviste un caso, 2 años son los casos que más están demorando. Entonces, a eso tenemos que ir y por eso nosotros tenemos que capacitarnos para que el proceso y las reformas se instalen mucho más rápido. Yo quería agregar que tiene un poco que ver también con los recursos que se cuenten. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires está el sistema oral, se está implementando, pero muchas veces no contamos con los recursos. Durante la pandemia vimos que se trataron de implementar las audiencias vía Zoom o Teams, pero la mayoría de los juzgados no cuentan con esas herramientas, no cuentan con internet ni siquiera. Digamos, no hay wifi como para poder conectar un celular y tomar esa audiencia. Por ejemplo, en La Matanza hay una sola sala de audiencias para 12 juzgados civiles y comerciales. Entonces tiene un poco que ver con esto en el caso, por ejemplo, puntual de La Matanza. Después, bueno, también va a tener que ver con la ecuación del abogado y del juez. Gustavo, tenés razón, y ahora vamos con Federico que quiere compartirnos unos comentarios. ¿Sabés lo que pasa? Yo siempre digo que tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Entonces, cuando funciona el sistema oral, sea en civil o penal, se forma una oficina que se llama OGA, Oficina de Administración de Audiencias, donde hay una secretaria general que le dice a los jueces las audiencias que van a tener. Lo llaman por teléfono y dice, tenés libreta y tal, está todo en un tablero de una computadora y ahí va cargando las audiencias. ¿Sí? Entonces, si hay una sola sala, la secretaria es la que va a administrar el uso de esa sala. Bueno, pero a mí no. Nosotros, yo siempre digo, ¿cómo puede ser que nosotros que somos abogados nos quejemos del problema y no podamos encontrar las maneras para solucionarlo? Creo que si todos, departamentos judiciales, colegios de abogados, abogados litigantes, decimos, bueno, vamos a unar esfuerzo y vamos a presentar una propuesta que termine con esto de que no hay internet. Es un tema de administración de recursos. Los recursos están y se gestionan mal, como todo en la Argentina, y tenemos que nosotros cambiar esto, porque en la queja no logramos nada. Hay que avanzar a otro nivel. Ya tenemos que dejar esto de la queja para otro momento y decir, bueno, a ver, ideas, nada más. Sí, Federico, ¿no? ¿Quiere hablar, Federico? No, sí, yo lo que quiero decirles es que me olvidé de decir que también los que deben cambiar son los jueces. La mentalidad de los jueces también cambia. Y no solamente eso, sino que además para acomodarte este sistema, necesitas el cambio de infraestructura de todo el sistema donde se trabaja. Cambian por ejemplo, como dijo recién Débora, no es que los jueces van a ser, los jueces prácticamente son solos, no tienen un colegio de jueces, una secretaría académica que les dice el juicio que deben estar, prácticamente no tienen despacho, o sea que tiene que cambiar la mentalidad del juez. Claro, lo que por ejemplo, se viene usted dice un juicio largo. Yo soy defensor de Escanja. Claro. Y Escanja, estoy en el año 22. 22 años de defensor en una causa. Estamos llegando, vamos a empezar el juicio oral. Hace 22 años. ¿No hay prescripción ahí? No se puede hablar de prescripción porque Escanja es fraude de la administración pública y los que están en juicio son Videvido y compañía. Además de 20 y pico de personas más, ¿no? Así que no. Bueno, Gustavo, no sé si pasamos al próximo tema, si hay alguien que quiera hacer algún comentario, compartirnos alguna inquietud. No es que tenemos el libro de la verdad absoluta acá, simplemente a veces se trata de que entre todos busquemos una solución, por supuesto. No, doctora, lo único que le quería decir es que estuvieron preguntando si se puede compartir el PowerPoint. Escriban, no sé de qué manera nos dejan un email y lo compartís, o no sé cómo, o lo subimos después, no sé. Como estamos debutando, que todos entiendan que estamos debutando hoy, entonces todavía no tenemos los caminos para la comunicación, pero si nos pueden dejar un email y vamos tomando nota y se los compartimos, podría ser. ¿Qué te parece, Gustavo? Hola, me encantaría
Hola. Hola, soy Guadalupe Rodríguez y justamente quiero estudiar abogacía. Y había preguntado lo del tiempo, porque hay casos que son sumamente urgentes y sin embargo duran años. Por ejemplo, en los comentarios yo había puesto que conocí un caso de abuso justamente y ya pasaron 7 años y no tuvo ningún final. Bueno, ahí no sé quién es, o sea, lo que tenés que consultar es al abogado por qué tarda tanto el caso. A veces los casos se archivan y no les dicen a las partes el resultado final para que tengan la esperanza de que algún día se va a resolver. Entonces hay que consultarle al abogado que lleva el asunto para que rinda cuentas. Los abogados estamos obligados a rendir cuenta de lo que hacemos. Así que a quien sea, pregúntale por favor y que te diga por qué está demorando tanto. Porque cada caso depende, o sea, uno puede hablar en general, pero hay que ver el caso particular, ¿no? Y hay que ser muy respetuosos de eso que puede estar pasando ahí. Bueno, voy a compartir, claro. Si están de acuerdo, ¿sí? No, está bien. No, yo más que nada para saber eso, el por qué la tardanza de tantos años y eso para un caso. Lo importante es qué te dice el abogado de ese caso, por qué está tardando tanto. Si es un caso de abuso ya debería, generalmente están resueltos en 3, 4 años. Salvo la pandemia, tengamos en cuenta que la pandemia suspendió un año, casi un año todo, ¿no? Entonces deberías preguntarle a él. Ojalá que te dé una respuesta. Y ojalá. que pronto se haga el juicio. Bueno, voy a tratar de compartir el segundo tema, el segundo PowerPoint, el tema de hoy, que acá lo tengo. Y qué mal, acá. Bien. ¿Y qué más tengo que...? Pará, me fui de vuelta. Acá. Y ahora tengo que... Acá. Ahí está. Bien, la oralidad entonces nos exige el desarrollo de nuevas habilidades, hablamos de la investigación, del pensamiento estratégico y con eso un montón de otras habilidades más. Hoy abordamos 2, pero también tenemos que pensar que cuando nosotros trabajamos estamos comunicando. Cualquier manifestación que hagamos, sea de manera escrita, pero hoy vamos a abordar de manera oral, es un acto de comunicación. Entonces, vamos a hablar del lenguaje verbal, por supuesto, comunicación verbal, paraverbal y no verbal. Es una aproximación, no es una clase específica abordando cada uno de estos temas, pero sí para ir abriendo estas puertitas, estas ventanas y que puedan sumar a nuestro trabajo cotidiano. Otro de mis lemas, de mis frases favoritas, es que litigar es un arte, ¿sí? Y es un arte realmente porque uno, más allá de aprender las técnicas, de cómo interrogar a un testigo, de cómo contrainterrogar a un perito, a un testigo, de cómo alegar, tiene que, hay cierta margen librado a lo que cada uno de nosotros podamos aportar. Es decir, nosotros podemos poner en este arte de la litigación nuestra propia impronta. No hay un único modelo. Nosotros no podemos decir, yo quiero litigar como tal. Bueno, sí, pero vos tenés tu propio estilo y lo que tenés que hacer es mejorar tu estilo. ¿Sí? Eso es muy importante. Es como el pintor de un cuadro, como el cantante, como el compositor. Cada uno tiene algo único. Es una pieza única que nos va a aportar un material inédito. Entonces, lo importante es descubrir nuestros talentos y desarrollarlos, potenciarlos. Estamos hablando de que el abogado comunica todo el tiempo y no solamente me quiero detener a la comunicación que se hace en una audiencia oral, sino también pensemos que cuando vamos a comprar al supermercado y nos encontramos con el compañero de la secundaria de hace, bueno, muchos años, yo soy muy grande ya, pero no importa, nos dice, ay, sí, sos abogada, justo, mira, estaba pensando en vos porque justo te quería preguntar algo, vos no sabés, el vecino que hace ruidos molestos, ¿qué puedo hacer?
O sea, vamos al bar, vamos a la fiesta, al bautismo del sobrinito y nos preguntan y nos consultan. O sea, somos abogados 24 horas y es muy difícil sacarse ese ropaje, ¿no? Entonces, comunicamos todo el tiempo. ¿Qué tenemos que pensar cuando nos comunicamos en sociedad o cuando vamos a la audiencia oral? Tenemos que pensar en primer lugar que todo el tiempo estamos comunicando. Si estamos en una audiencia oral, hablamos, obviamente estamos comunicando. Cuando no hablamos, cuando guardamos silencio, supongamos que el juez inquiere, hace una pregunta y nosotros debíamos objetar y no lo hacemos, también estamos comunicando, ¿sí? El colega, el adversario va a estar pensando, ¿por qué dejó pasar esa objeción? Cuando nos movemos, cuando observamos, cuando mantenemos una postura inerte, pero estamos ahí, está declarando el testigo, nosotros lo estamos mirando fijamente. A ver, ¿qué otra sarta de cosas extrañas e inventadas vas a lanzar? Y cuando nos observan, entonces todo tiene que ver con la comunicación. ¿Y qué queremos? Queremos que el mensaje llegue como nosotros lo habíamos planificado. Pensamiento estratégico. Lo primero que queremos que piensen de nosotros es que somos personas honorables, creíbles. Yo siempre digo que la credibilidad es nuestra mejor carta de presentación. Y aquí siempre yo tengo un espíritu muy crítico de nuestra profesión, porque creo que podemos, qué sé yo, ser mejores, siempre hay que tratar de ser mejores. Entonces digo, esto de que el abogado es medio chanta, no me contesta los llamados, habla re bien, no sabés qué bien que habla el abogado, pero cuando le pregunto por mi caso no me responde. Bueno, todas estas cuestiones que tanto mancillaron nuestro honor, hay que desterrarlas. La oralidad permite esto, ¿no? Que estoy cara a cara, que mi cliente va a ver si lo estoy representando bien, o como les decía antes, no estoy preparado para hablar, no sé hablar, no conozco el caso, no sé preguntar al testigo, y bueno, va a mancillar mi credibilidad. ¿Sí? Recuerden que ustedes tienen que sostener una posición a través de la teoría del caso, que su actuación tiene que estar conforme a eso y que siempre tienen que dar una imagen de persona que vale la pena. En este abogado vale la pena confiar y pagarle honorarios, ¿sí? Porque si ustedes quieren saber qué opina la gente de la justicia, pregúntenle qué opinan de los abogados. Es lo mismo. Entonces, de nosotros va a depender que la gente confíe en la justicia también. Muy bien, ahora sí. Dijimos que comunicamos todo el tiempo, cuando hablamos, cuando callamos, bueno. Entonces, ¿para qué queremos comunicar? Siempre cuando uno se manifiesta es porque quiere lograr un objetivo, ¿no? Siempre. Yo le mando un mensaje a mi pareja, ¿qué quiero? Venime a buscar a tal hora, qué sé yo. Haceme la comida, lo que fuera. En el juicio oral lo mismo. Cada vez que nos comunicamos es para ir llevando al juez hacia el lugar que yo estoy buscando, que estoy precisando, para que resuelva conforme lo voy a peticionar en mi alegato de clausura. Entonces, ¿cuáles son los elementos que me van a permitir a mí alcanzar ese objetivo, que es persuadir a mi destinatario? Bueno, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal, la retórica, la emocionalidad y por último, transmitir un mensaje moral, ético, acorde con el sentido de justicia, acorde con el sentido común, acorde con lo que espera la sociedad de este asunto. Vamos a ir viendo algunos de estos. En cuanto al lenguaje verbal, por supuesto que se espera que los abogados que abogan precisamente por el derecho de otras personas, y así nace nuestra profesión, hablen bien. Ya dijimos que hablar bien no es hablar complejo, de una manera inentendible, sino hablar con un sentido,
teniendo una estructura lógica, hechos, prueba, derecho, que se sepan expresar con cordialidad, con respeto hacia el magistrado, que sepan respetar el rol de su adversario y sin embargo hacer bien su trabajo, con conocimiento en las leyes que se aplican en el asunto. Eso es hablar bien, con conocimiento. No hablar por hablar y hablar 3, 4 horas, no. Acortemos el mensaje, pero busquemos ser efectivos. Cuando hablamos tenemos que buscar además transmitir seguridad, credibilidad, cultura en el sentido de tengo que conocer todas las obras de arte, haber visitado todos los museos del mundo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cultura en el sentido de sé que estoy cumpliendo una función esencial y la estoy haciendo bien. Conozco los debates doctrinarios que hay y sin embargo le voy a pedir al juez que prevalezca esta posición o que marque un antecedente, que sea parte de la mayoría porque mi caso es diferente, por lo que fuera. Lo importante es manejar todas estas técnicas para que el juez diga, bien, capaz que no le doy la razón, pero sabe de lo que está hablando. El lenguaje corporal. Bien. Sobre el lenguaje corporal hay mucha información actualmente porque la oralidad obviamente trae estas nuevas perlitas para que nosotros podamos servirnos de ella. Se dice que más del 50% de la comunicación se establece a través del lenguaje corporal. El lenguaje corporal no solamente incluye al cuerpo en sí mismo, sino también a las expresiones, a los gestos. Como sabemos, hay microexpresiones que todos detectamos, pero que no podemos leer, porque suceden de manera espontánea y casi nunca se pueden evitar. Si una persona, cuando vos le das una noticia, siente una gran emoción, no lo puede evitar. Si se ve sorprendida, no lo puede evitar. Si algo le causa bronca, tampoco lo va a poder evitar. Entonces, estos mensajes están al alcance nuestro, pero no estamos facultados todavía para poder leerlos. Suceden microsegundos, no estamos capacitados para poder leerlos y para poder utilizarlos, siempre en un sentido positivo, bueno, ¿no? Estamos hablando de esto. Pero sí tenemos que ser conscientes de que no solamente comunicamos con lo que decimos, sino también con el lenguaje corporal. En este sentido, ¿qué tenemos que pensar? Como dije en el tema anterior, ¿qué queremos que vean los destinatarios de nuestro mensaje? Entonces, tiene que haber una coherencia entre lo que digo y lo que expreso con mi cuerpo y mis gestos. Si hay una disonancia entre ambos aspectos, el mensaje no llegó, porque recuerden que más del 50% de la comunicación se basa en lo que no digo. Entonces yo te puedo decir, te quiero mucho, mi amor, voy a serte fiel toda la vida, pero con mi cuerpo expreso otra cosa, rechazo, desprecio, miro para otro lado, miro de reojo, y bueno, la verdad es que mi pareja no lo va a entender así. ¿Se entiende? Pongo un ejemplo cotidiano. El que más investigó sobre esto es Albert Mehrabian, que era un antropólogo, pero él dice, y muchos cuestionan esto, que la comunicación se establece en un 7%, solamente en un 7% por lo que decimos. Un 38% en cómo lo decimos, y esto tiene que ver con el tono, el volumen de la voz, los silencios, las pausas, el ritmo, el color de la voz incluso, y un 55% lo corresponde al lenguaje corporal, nuestras posturas, nuestra mirada, nuestras vestimentas, el uso de objetos, de elementos, etcétera, etcétera. Como fuera, sea que ocupe más de un 50% o el 55%, lo importante es que es una herramienta que todo abogado debe saber utilizar. Bien. Esto tiene que ver con lo que les decía recién, que el abogado comunica todo el tiempo y somos mucho más que solo palabras. Entonces, cuando llegamos a una audiencia oral,
cuando tenemos una entrevista con el cliente, tenemos que pensar, lo repito, y para que no se olviden de esto, ¿qué es lo que queremos que piensen de nosotros? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Entonces vamos a conformar toda nuestra comunicación en base a ese mensaje, en base a ese objetivo. Por lo tanto, tengo que saber que me debo, bueno, después lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Acá, elementos del lenguaje corporal. Corporalidad, manos y piernas, todo, un bloque, más allá de la cara, la corporalidad. Entonces, mi cuerpo erguido, acá estoy, lista, como un soldado en la batalla, vamos, al frente, con seguridad, la cabeza centrada, los hombros erguidos, como les decía, no caídos así, como en esta posición abúlica, porque además de no transmitir credibilidad, no transmite seguridad, y el abogado, si quiere persuadir, debe mostrarse seguro de sus argumentos, seguro de su caso. He investigado lo suficiente y acá estoy para demostrarte mi verdad. Las piernas direccionadas a mi interlocutor. Si le estoy hablando al juez, estoy parado, porque a eso vamos, a litigar de pie, entonces me dirijo al juez, su señoría, por supuesto, con esta actitud de respeto hacia la autoridad, al juez se lo respeta, esto no, yo a veces voy a las audiencias orales y entra el magistrado y nadie se para, y me paro yo sola, ¿cómo no me voy a parar frente al representante de la justicia? No es que lo considero Dios, respeto su rol es importantísimo, entonces esto le demuestra mi respeto, mi estar predispuesta a hacer mi papel, a cumplir mi rol, sabiendo que es él el que tiene la última palabra, por eso es importante el juez. Las manos comunican, ustedes no saben lo difícil que es, uno no sabe a veces cuando habla dónde poner las manos, entonces no hay que moverlas sin sentido, hay que moverlas conforme a un objetivo, ¿sí? Todos, posturas abiertas, comunicar, que acompañe el lenguaje verbal. Las manos sirven para esto. Si yo las muevo sin sentido, parece que perdí el control y no quiero que piensen eso. Si yo pongo las manos en el bolsillo, además de que es una muy mala presentación de mi parte, pareciera que no me importa nada o no me estoy tomando el caso en serio, ¿sí? Cuando uno no sabe dónde ubicar las manos, lo ideal es tomar un objeto que nos sirva de apoyo. Cuando estamos muy nerviosos, esta técnica es muy útil. Bueno, hablamos de esto. Muy bien, entonces hay que tener cuidado, cuando estamos en una audiencia oral, controlar esta gestualidad que le digo que es innata, que sale de manera espontánea, porque si algo está saliendo mal en el juicio y yo pongo esta cara, mi adversario lo advierte, profundiza su posición y me aniquila, como jugador de póker, ¿no? Medio neutro. Hay que en el juicio, neutro, asintiendo cuando el juez está haciendo algo que nos sirve, cuando el testigo está expresando algo que, como acompañando, y que más, pero siempre, todo momento, tenemos que estar en una posición de señorío, ¿no? De control, de autocontrol y de control de la situación. Nunca hacer esto en el juicio. En las audiencias lo veo todo el tiempo, en las civiles también. Ya, oh, mira este plomo, lo que está diciendo, o no, uy, se me está yendo por la... Esto es como una falta de respeto, no tanto, pero sí como una falta de compromiso, ¿no? Con el caso que estamos representando. O los jueces también lo hacen, miran mucho el reloj o el celular. Ahora llevan todo su computadora y están todo el tiempo mirando la computadora y no hacen contacto visual ni con los litigantes ni con las partes. Y eso aleja a la gente de la justicia. Si estamos en la oralidad cara a cara, es para que todos estemos comprometidos con esta función. Entonces esto de estar todo el tiempo mirando la computadora, haciendo que escribo lo que está pasando, rompe esa conexión. Acá la importancia entonces, si ustedes van a hacer alegato de clausura o apertura, que es lo que se viene, y los animo a todos a hacer alegato de clausura, principalmente de manera oral. No hay apertura en el proceso civil, pero lo va a haber pronto. En muchas provincias ya está. Siempre
tengan en cuenta esto que venimos conversando el día de hoy, mantengan contacto visual con su destinatario, que el juez se sienta convocado a través de sus miradas, que cuando ustedes digan algo importante, hagan una pausa importante y les capte la atención. Cuando digan algo que mejor, que si pasa desapercibido mejor, hablen un poquito más rápido. Entonces, tener que manejar, hay muchas herramientas, pero hoy vemos brevemente, todas estas posibilidades, la verdad es que hace de nuestro discurso algo más atractivo y más persuasivo. Posturas abiertas. Ustedes cuando van a entrevistar a testigos, o lo ven al juez, o incluso nosotros mismos, van a ver que la postura abierta es abierta en sí misma porque muestra predisposición, está más adepto a recibir el mensaje, a que la comunicación fluya de una manera más cómoda. Ojo, a veces uno cuando se sienta con las piernas cruzadas por comodidad, eso es una cosa. Distinto es esto, como la imagen lo muestra. Esto muestra rechazo, falta de interés, lo que vos me decís no me interesa, es una pavada. Entonces, ¿nosotros qué queremos que el juez vea en nosotros? Una postura abierta, una postura de estoy cómoda con el discurso, con el mensaje, con el trabajo que estoy desarrollando. Si estamos de pie, las manos, como les decía, ustedes no pueden ir a hacer un alegato de clausura así, o interrogar a un testigo así o así, no, tienen que plantarse frente al testigo. Hay lugares donde nos permiten estar cerca, hay otros donde estamos en el escritorio y el testigo está más cerca del estrado. Como fuera, lo importante es que el testigo también diga, este abogado, cuidado que sabe lo que hace. ¿Sí? No cuidado en el sentido de asustarlo, sino cuidado de está bien preparado. En el juicio, entonces, algunos consejos. Enfrente a sus interlocutores con el cuerpo y el rostro orientados a su disposición. ¿Sí? Cuando acá se instala el juicio por jurado civil, que en Capital Federal, en la ciudad, en el foro contravencional se quiere instalar también, hagan un paneo sobre todos los jurados. Cuando litigamos frente a un tribunal, lo mismo, no me centro solamente en quien me dijeron que era el presidente, y los otros dos también son importantes, los otros dos jueces. Entonces, como que convoco con la mirada, no se cruce de pies ni de manos, muestre ademanes abiertos, palmas de las manos, de los pies, cabeza centrada, buena postura, vestimenta acorde al lugar donde vamos, siempre acorde. Yo sé que hay una tendencia muy grande hacia la informalidad, bien, no digo que está mal, pero nunca olvidemos que la justicia es algo serio y así la debemos tomar. No oculte las manos ni las mueva incesantemente. Bueno, hablamos ya de esto. Y en el juicio, si están declarando los testigos, ustedes no saben la cantidad de información que, creo que, bueno, Gustavo que trabaja en el juzgado debe tener miles de experiencia, pero la cantidad de información que podemos descubrir a través de la observación a los testigos es infinita, o de las partes cuando el testigo, ustedes tienen que estar todo el tiempo relojeando para todos lados, está el testigo hablando de la parte demandada, y capaz que el testigo está bien posicionado, pero ustedes lo ven a la parte que lo propuso y como que se agarra la cabeza la que se mandó. Claro, el testigo está diciendo la verdad, pero no le convenía. Entonces, hay que observar porque pueden descubrir muchísima data que después en el alegato de clausura pueden usar. Algún día hablaremos sobre esto. Entonces, el lenguaje corporal es muy básico, es innato, lo podemos mejorar, lo podemos trabajar, lo podemos perfeccionar y es muy útil para lograr una buena comunicación verbal. Y en el flyer que les compartimos dijimos que íbamos a hablar de algunas herramientas, vamos a abordar dos principalmente, para sortear con éxito situaciones complejas. Situaciones difíciles. Vamos a cruzar los dedos. No, que no me enganchen en esta. No. Bien. ¿Qué pasa cuando en la audiencia oral, donde todo sucede de una manera muy vertiginosa, donde las emociones están en juego,
donde la verdad es bastante estresante ir a audiencias orales porque además de que requiere mucha preparación previa, nos expone en la vidriera, se resaltan nuestras debilidades y se exaltan nuestras virtudes, con lo cual los nervios que se viven en una audiencia oral son magníficos y hay que estar a la altura. Entonces, ¿qué pasa cuando algo no me está saliendo bien? Y nos ponemos mal. Cuando sea que no sale bien por nuestra actividad, nos olvidamos algo, uno le pregunta al testigo tal cosa, o en el alegato de clausura me perdí, o lo que fuera, o mi cliente está enojado, o se puso a llorar y no lo puedo controlar, o se pone muy nervioso. Bueno, los abogados, además de lidiar con los temas personales, lidiamos con problemas ajenos y emociones ajenas, entonces tenemos que estar preparados. Pero digo, ¿qué pasa en estas situaciones? ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, recuperar la calma, pensar en nuestra teoría del caso, que es nuestro eje, nuestro GPS durante todo el juicio, decir, bueno, a ver, pasó esto, ¿afecta mi objetivo final? Lo afecta en un 20%, supongamos. Bueno, ¿qué puedo hacer para corregirlo? ¿Qué puedo hacer? A veces pasa por decirle al juez, su señoría, necesito un cuarto intermedio. Esto en las audiencias orales cada vez es más frecuente. Necesito un cuarto intermedio para prepararme, necesito un cuarto intermedio para revisar algunos conceptos, esto se puede pedir y en casos extremos o excepcionales donde la situación se nos está yendo de control, pídanlo. Total, el no ya lo tenés. Es muy raro que, generalmente, miren, ¿por qué decimos que los seres humanos somos empáticos? Porque siempre queremos ayudar a otras personas. Entonces, si sabemos fundamentar bien esta necesidad, los jueces generalmente te dicen que sí, porque son seres humanos, ¿sí? También está en nosotros poder comunicar. Y en segundo lugar, otra de las herramientas para sortear estas situaciones difíciles es traducir los sentimientos. Nosotros, nuestra herramienta principal es nuestra palabra, nuestra voz. Entonces, tiene que ver con la posibilidad de poder comunicar que algo nos molestó, que estamos enojados. Como en el caso que planteaba la colega Sandra, creo que era, o Silvina, Sandra o Silvina, o sea, ¿qué pasa si el juez no me da lugar y no me lo dijo? Bueno, ¿ahí qué hacemos? Su señoría, las herramientas que nos da la ley, discúlpeme, entiendo que su posición podría estar afectando la imparcialidad que le es debida en un proceso de este corte adversarial, como dijo Federico, en un proceso oral, por lo tanto le voy a pedir que revise su decisión. O, por ejemplo, le pregunto al testigo y no dice algo que yo estoy esperando, o se pone a llorar. Explíquenlo en el alegato de clausura. Su señoría, sabíamos que era clave, era central para este juicio la declaración testimonial de Lucía Jiménez. Lucía Jiménez estaba tan asustada por tener que declarar frente a un hecho que la conmovió, que le impactó durante tantos años, que no pudo decir lo que estábamos esperando. Sin embargo, a través de su lenguaje corporal, de sus gestos, nos comunicó el pesar que todo este acontecimiento generó en su historia de vida. Ya no es la misma de antes, Lucía. Por ejemplo, lo importante, lo que quiero decir es que podemos traducir estos sentimientos, estas emociones que nos golpean en nuestro discurso, en la primera oportunidad que tengamos. Y por último, recuerden entonces que toda actuación profesional es un mensaje, que tiene que haber coherencia entre estos tres aspectos, como les decía recién, y que nosotros somos la consecuencia de nuestro propio discurso. Entonces piensen siempre qué es lo que quieren que las personas recuerden de nosotros, y así van a poder encaminar toda su actuación. La inteligencia emocional se expresa a través de los gestos, indudablemente. Hagamos un uso adecuado de esa herramienta y de los consejos que compartí con ustedes, pero siempre sostengan su credibilidad. Bueno, por acá hemos terminado. No sé si, a ver, ¿cómo tengo que hacer? Acá.
¿Cómo tengo que hacer? Acá, ya lo encontré. Ahí está. Bueno, no sé, Gustavo, si hay algún comentario, alguna reflexión. ¿Qué les pareció? Sí, algunas reflexiones al respecto. A ver, esperen porque no puedo ver bien el chat. Sí. Acá hay un comentario de la doctora Sandra Roa que dice: autoridad, respeto, orden y escucha activa. Igual, valores o axiología positiva y no conductas disvaliosas a los fines de llegar al valor supremo que es la justicia. Así es, así es. Estamos en sintonía. Veo que se está armando un hermoso grupo. Así es. Por el momento no hay preguntas. Bueno, yo lo que, la verdad que gracias a todos los colegas que están interesados en mejorar la calidad del servicio que tenemos que brindar. Sandra es para mí una maestra en todo sentido y bueno, ojalá que pronto la puedan conocer para aprender muchísimo de ella, porque todos estos valores que yo estoy transmitiendo se ven reflejados también en ella y en su actividad profesional. Yo lo que quiero decir es que tengamos en cuenta cuando las cosas se ponen difíciles, que nosotros somos, a ver, una pieza dentro de la sociedad muy importante. Yo siempre hablo del abogado como soldado de la paz. ¿Por qué? Porque gracias a nuestro trabajo, la gente acude a la justicia o no acude. La gente cree en la justicia o no cree. Entonces, somos una pieza clave para vivir en una sociedad civilizada sin tantos conflictos. Ese es el mensaje que yo les quiero dejar. Hagamos todo lo posible para que este objetivo se cumpla. Depende muchas veces de nosotros que la justicia sea alcanzada, que los problemas sean resueltos. Como digo siempre, seamos partes de la solución y no del problema. A eso los convocamos en representación de este instituto, a todos ustedes, y esperamos entonces serles útiles. No sé si creo que ya estamos terminando esta charla del día de hoy, así que yo agradecida con vos, con Nicolás, con Sandra por la oportunidad y con todos los que han participado. Bueno, no sé si quiere ir cerrando. Sí, yo cierro. Muchas gracias a todos por asistir. La verdad que salió muy buena la charla, doctora. Gracias. Estuvo súper interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo a todos, un cariño enorme y nos vemos en la próxima entonces. Gracias, doctora. Gracias entonces. Nos estamos viendo en la próxima. Excelente. Y gracias en nombre del colegio, en nombre del presidente Martín Rivas, de todos los presentes. Y bueno, y después había que aprovechar para difundir, no sé, los días de reunión, qué días se van a... Todo organizado para la próxima charla que va a estar muy buena. Ya pronto termina y ya empezamos a comunicar la próxima. Perfecto, perfecto. Bien, bueno, estaremos comunicando, armaremos el grupo como Dios manda. Bueno, gracias por todo. Gracias a todos. Hasta luego, gracias por todo y felicidades. Felicidades. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.